No me gustaba. Como el resto de las fotografías, las de Truong tienen emotivas historias tras ellas. Esta chica era la líder de un grupo de 5 jóvenes voluntarias que desactivaban las bombas que no habían explotado en el sendero de Ho Chi Minh. Unas horas después, una bomba en la que estaban trabajando explotó. No quedaron ni los cuerpos, todo estaba destrozado. De las ramas colgaban jirones de ropa. Le había hecho una foto sentada escribiendo una carta a su familia. Me pidió que la mandara a casa por ella. Truong mandó la fotografía, tan pronto como se lo permitió la batalla. Tras arriesgarse a que les dispararan y procesar las películas en la oscuridad de la noche, los fotógrafos tenían que volver a arriesgarse para llevar la película a casa. Truong y su amigo Doan Con Tin llevaban a veces las películas a través de las líneas enemigas, recorriendo hasta 90 kilómetros hasta la frontera para dejarlas en Hanoi. Las fotografías que había tomado eran muy valiosas. Después comprendí que eran muy valiosas, no solo en ese momento, sino también para el futuro. Son el orgullo de mi carrera profesional. Llevar las películas de vuelta era una misión muy difícil. A veces más difícil que seguir a los soldados para hacer las fotografías. Llevar las películas de regreso era más difícil que hacerlas. Nada era fácil para los fotógrafos vietnamitas, pero nada les detenía. Creo que cuando regresé y comencé a darme cuenta de lo que era estar en el otro lado, y fui capaz de asimilar su sufrimiento, creo que fue cuando pude comprender por lo que todos habíamos pasado. Lo que padecieron está más allá del pavor. Es algo de locos. A finales de los 60, 500.000 de tropas americanas tocaron las costas de Vietnam. Tim Page era una estrella emergente, cuyas fotografías iluminaban periódicamente el Times y otras importantes revistas. Pero para Tim la guerra se había agriado. Demasiados combates, demasiada muerte. Su guerra no duraría mucho más. Era un día cualquiera de abril de 1969. Tim realizaba un trabajo rutinario para el Times Life en un helicóptero cerca de la frontera con Camboya. El helicóptero en el que iba Tim recibió un aviso. Había heridos en medio de un campo de minas. Así que vas porque hay heridos que necesitan que les saques de allí a toda prisa. Tim y los GI del helicóptero salieron a salvar a los heridos atrapados por las minas. Han explotado 2 minas y sabes que hay muchas más enterradas. Siempre andando 3 pasos por detrás de alguien sabiendo que estás en un campo de minas. Habíamos recorrido unos 36 metros hacia donde estaban los heridos. No puedo decir lo que sucedió después, porque al momento estaba sentado en el suelo
como una muñeca desmadejada, con algo húmedo, que no sabía lo que era. Recuerdo tirar al aire 2 o 3 fotografías. Tiré las cámaras dentro del helicóptero y me desmayé. Tuvieron que reanimarme el corazón 3 veces. Y lo siguiente que recuerdo es a un tipo diciéndome que contara hasta 2000. El pentatol, el sedante, estaba haciendo efecto. Y entonces me sacaron un trozo de cerebro tan grande como una naranja. Tuve una hemorragia de 200 centímetros cúbicos. ¿Quién sigue contando en este momento que piensas, los sesos en Sevilla son una maravilla, imagino? Tim perdió el 20% de su cerebro. Su guerra se había acabado. Pero la matanza siguió llevándose a muchos buenos amigos y colegas. En los 2 lados, los fotógrafos tenían tantas posibilidades de morir como los demás, tal vez más. Tim Page se perdió parte de las peores matanzas de la guerra, a diferencia de su colega Doan Con Tin. Fue en Quang Tri, en el centro de Vietnam. El ejército del norte lanzó una enorme ofensiva para demostrar al mundo que podía tomar regiones clave del sur. Pascua de 1972. Pocos americanos vieron la batalla, excepto desde el aire. La mayoría de los Hei ya habían vuelto a casa. Sería uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra. Solo un hombre con una cámara llegó hasta la zona en la que había tenido lugar la batalla, Doan Con Tin. Tin arriesgó su vida para regresar con las fotografías que nadie se hubiera atrevido a tomar. Tim ha regresado a Quang Tri con Tim Page para mostrarle el río Ta Chan y el campo de batalla ahora en paz. Hace 30 años era un infierno. Al venir aquí, después de 30 años, recuerdo mi juventud, el enorme sacrificio de mi generación. Tin no imaginaba el horror que le esperaba en Quang Tri. Cuando Tin y otros fotógrafos llegaron a las afueras de la ciudad de Quang Tri, se les prohibió continuar. Era demasiado peligroso para los periodistas. Como siempre, Tin estaba impaciente por hacer fotografías. Veía cómo traían a los heridos uno tras otro. ¿Qué hacía yo, un corresponsal de guerra, un fotógrafo allí sentado, viendo cómo luchaban los soldados? Era muy frustrante. En su frustración, Tin dio un paso extraordinario. Desobedeció las órdenes. Era un oficial del ejército. Podrían someterle a un consejo de guerra, a la desgracia y a algo peor. Tuve que hacer lo que otros llamarían desobedecer las órdenes. Yo era soldado, pero tenía que cumplir con mi misión como reportero, que era hacer las mejores fotografías posibles. Abandonando su unidad sin permiso, Tin convenció al jefe de la guerrilla local de que le dejara pasar.
Entonces, en la oscuridad, bajo el fuego lacerante, Tin tuvo que cruzar un torrencial río para llegar a la ciudad de Quang Tri. Tin lo cruzó, pero aún tenía que hacer su trabajo. Aún tenía que entrar en la milenaria ciudadela amurallada, el corazón de la batalla. Pero estaba a varios cientos de metros letales a campo abierto. Para llegar allí tuvo una inesperada escolta. 2 jóvenes milicianas. Tenían 17 o 18 años. Eran excelentes soldados y rápidas como ardillas. Eran jóvenes y preciosas y valientes. Estaba preocupado por ellas. Con su resuelta ayuda, Tin entró sano y salvo a la ciudadela. Durante los 81 días que duró el asedio a la ciudadela, Tin fue el único fotógrafo que hizo fotografías en el interior. No había ninguna foto, ni en Occidente ni en Vietnam. Y de repente aparecieron las mías. Crearon un gran revuelo en todas partes. Sus fotografías mostraron al mundo, mientras los diplomáticos mantenían conversaciones de paz en París, que el norte había tomado Quang Tri. Pero muchos de los jóvenes que fotografió morirían pocos días después. Los soldados solían decir que los enemigos podían vernos pero no dispararnos. Podían dispararnos pero no herirnos. Podían herirnos pero no matarnos. Varios miles morirían en Quang Tri. Tin viviría, a pesar de desobedecer órdenes. Pero durante una década de guerra, otros muchos no tuvieron tanta suerte. La muerte tocaría a decenas de miles de americanos y a varios millones de vietnamitas, soldados y civiles. El viaje de Tin Page termina en Saigón, al lado de Don Con Tin, en el patio del Museo de los Vestigios de la Guerra, rodeados de las armas de la guerra americana. Esto es devastador, ¿verdad? Una vez fueron jóvenes, aterrorizados, alborozados, más vivos con una cámara entre las manos. Todos los años que pasé en la guerra, presencié la belleza del espíritu humano. La gente era buena con los demás. Yo era joven, era apasionado, tenía una causa. De la pasión y la determinación salieron fotografías inspiradoras que hoy nos siguen conmoviendo. Incluso más. Los fotógrafos y su trabajo ofrecen un nuevo modo de pensar sobre una guerra que aún estamos intentando comprender.